Muy bien, ¿oramos por la palabra? Bueno, oremos al Señor y especialmente hoy que Dios nos dé su gracia. Hoy la palabra viene como una palabra que es dura de oír, así que el Señor nos dé gracia para hablarla a mí, pero gracia también para escucharla de su parte. Señor, nosotros somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra. Y lo que pedimos, Señor, esta mañana es que tu palabra se abra delante de nosotros y que tu voz fluya a través del predicador, Señor, y que nos dejes oír tu voz. Tu voz, Señor, que como buen pastor nos dirige hacia ti nuevamente a lugares seguros, a pastos, a aguas, pero que también, Señor, con tu callado y con tu vara nos corriges y nos haces volver al rebaño. Hoy vienes, Señor, a tirar mesas, hoy vienes a sacar gente a empujones, hoy vienes a tirar, Señor, por el piso a aquellos que han visto la fe como un asunto común. Y hoy vienes, Señor, con algo de enojo al ver, Señor, tu iglesia. Y yo te pido, Padre, que tú nos des la gracia de oírte y de ver en tu firmeza y en tu enojo amor. Amor que no nos deja como estamos, sino que nos quiere transformar, Señor, en aquello que tú has soñado para nosotros. Pedimos la dirección de tu Espíritu de Dios, precioso Espíritu que nos muestra a Cristo, que Él venga sobre nosotros. Llévate toda distracción, todo pensamiento que pueda robarnos de aquí. Y permítenos que en la próxima hora podamos estar en ti, inmiscuidos en ti y sumergidos en tu presencia. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. Es el texto que nos toca el día de hoy. Juan capítulo 2, versos 13 hasta el final del capítulo. Para los que nos visitan, estamos en una serie de predicaciones en el Evangelio de Juan. Hace 6-7 semanas comenzamos el Evangelio de Juan y hoy nos proponemos terminar el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 13 al 25. ¿Lo tenemos? ¿Me siguen en la lectura, por favor? Dice el verso 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo, palabra importante hoy, halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalando en sus mesas los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales en que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Amén. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú en Jesús? Amén. ¿Jesús te cree?
¿Jesús te cree? Esa es la pregunta que yo quisiera que al final de este sermón pudiéramos contestar con toda honestidad. Mi profesión de fe, lo que yo digo creer, ¿Jesús me cree a mí que yo le creo? Porque yo puedo estar convencido de creer en Jesús. Y al igual que estos que creyeron en Él, Jesús dice, no les creo. No les creo. Y eso es lo que en esta mañana quisiera proponerles que nos orienten en nuestra predicación. Nuestro texto se mueve de lugar. Pasa de Galilea, norte de Israel, se baja y se nos presenta ahora a Jesús en Jerusalén. Se nos ubica en un lugar específico, el templo, y durante una fiesta o las vísperas de una fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? La Pascua. Esta es una celebración multitudinaria que recuerda al pueblo de Israel la libertad que Dios les dio cuando estaban en Egipto. Desde tiempos antiguos el pueblo de Dios celebraba esta fiesta como una fiesta de la liberación, de celebrar el poder de Dios para liberar a su pueblo del mal. Y se reunían miles de personas en Jerusalén para adorar. Se calcula que la población de Jerusalén se duplicaba o triplicaba en su tamaño cada vez que esta fiesta se daba. Gente de todas las naciones llegaban a ese lugar para recordar la libertad de Dios. Jesús entonces llega a Jerusalén y se dirige al templo. Y allí se encuentran con un panorama muy desolador. Cuando hablamos del templo, tenemos que pensar que nosotros vivimos el templo, o la Biblia nos enseña el templo en tres escenarios. En primer lugar, hay un templo o hubo un templo físico que es a este que Jesús va. Un lugar construido por Salomón, había sido derribado y luego reconstruido nuevamente en tiempos de Esdras y Nehemías. Y este templo es el templo al que Jesús se refieren aquí, es decir, es un lugar físico, un lugar donde se dedicaban a la adoración a Dios, a presentar los sacrificios a Dios, un lugar donde la gente iba y adoraba a Dios, porque en ese lugar Dios había prometido habitar. ¿Recuerdan? Esa es una forma en que la Biblia presenta el templo. En segundo lugar, y es lo que vamos a ver aquí hoy también, es que la Biblia nos ha dicho en el Evangelio de Juan capítulo 1 que Jesús mismo es el templo, que en Él se vino a vivir Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el templo. Pero en tercer lugar, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros los creyentes que nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Yo quisiera invitarles a tener eso en mente cuando vamos viendo este pasaje, porque lo que creo que pasa aquí es que el texto nos presenta esos tres escenarios del templo. En primer lugar, lo que el texto nos presenta es que Jesús mismo se reconoce en este pasaje como el templo. Recuerdan ustedes, o miren ustedes más bien en el verso 19, cuando le preguntan a él por la señal que él ha hecho, derribar todas esas mesas, mostrar su enojo, mostrarse como si fuera el dueño de esa casa. La gente le dice, ve, ¿y usted por qué hace esto? Como que alguien llegue a nuestra casa y de una vez abra la nevera y saque y sirva, y uno le diga, ¿y usted con qué derecho, con qué autoridad viene a hacer eso? ¿Con qué autoridad viene a decirme que mire las medias por ahí tiradas? Es decir, ¿usted quién es en esta casa? Y Jesús lo que dice es, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y el texto Juan nos refiere que esto fue lo que Jesús decía para referirse a sí mismo. Así que el primer escenario que nos presenta el texto es que Jesús se presenta en este pasaje como el templo de Dios. Dios se ha venido a vivir con nosotros ya no en un templo, sino en una persona, Jesús. Y es lo que el Evangelio de Juan desde el capítulo 1 nos ha venido mencionando. Capítulo 1, desde el verso 14, nos dice que Dios vino a vivir en medio de él. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. En él habitó la misma gloria de Dios. Y el Hijo del Hombre se hizo carne y habitó entre nosotros. Se tabernaculizó, se hizo él un lugar en medio de nosotros. Así que esto evidencia en un sentido que Jesús se está viendo a sí mismo y llamándose a sí mismo como el templo. Pero en segundo lugar, Jesús se ve como un mayor templo.
Porque la expresión de las personas es, hey, ¿cómo así que en 3 días tú lo vas a levantar? Si se tardaron 46 años en hacerlo, ¿tú lo vas a levantar en 3? Y Jesús dijo, sí, porque yo soy un mejor y mayor templo. El templo de la antigüedad, el templo al cual Jesús estaba visitando era tan solo una sombra de algo que en algún momento y en la persona de Jesús se estaba convirtiendo en realidad. Un símbolo que en la persona de Jesús estaba teniendo su cumplimiento completo. Jesús es la realidad de la presencia de Dios en el pueblo y entre el pueblo de Dios. Él es el templo y a Él y por medio de Él podemos acudir confiadamente al Padre. Es en el templo donde la gente iba a buscar a Dios. Ahora es en la persona de Jesús y por medio de Jesús que nosotros podemos buscar a Dios. Él entonces, Jesús, la persona de Jesús, es la realidad de lo que el templo construido era una sombra. Y Jesús está diciendo, ya no es más allí, yo soy esa realidad de la habitación de Dios. El libro de Colosenses nos va a decir que en Él habita toda la plenitud de Dios. Así que Jesús está llamando a sí mismo el templo de Dios. Y ese es nuestro primer escenario para considerar. Ahora bien, no obstante que Jesús se dice que Él es el templo y se llama a sí mismo y se ve a sí mismo como el templo, no obstante, el centro de este pasaje no es la visión de Jesús como el templo. El centro de este pasaje es la denuncia de Jesús sobre la forma en que el pueblo de Dios vive en la casa de Dios. Así comienza el texto y así termina, con denuncia. Y eso es entonces lo que Jesús hace y lo que nos dedicaremos la mayor parte de nuestro sermón. La denuncia de Jesús es la siguiente: ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? ¿Cómo se atreven a convertir? El templo en los tiempos de Jesús se ha convertido. ¿Qué es entonces lo que debería ser el templo de Dios? Si Jesús denuncia lo que es, ¿qué es entonces lo que debería ser? Las palabras de Jesús cuando ve el templo, Jesús no dice, miren lo que han convertido el templo, sino, mire cómo han convertido ¿qué? La casa de mi Padre. En un primer sentido, el templo debería ser eso. El templo debería ser visto como la casa de mi Padre, la casa de Papá Dios. En este sentido también entonces el templo debería reflejar el dueño de la casa. Mucho de lo que es una persona se conoce en su casa. Haga una visita a su casa y usted va a poder ver si la persona es ordenada, es desordenada, es cuidadosa, no es cuidadosa, qué le gusta, cuáles son sus gustos, es muy extrovertido o más bien es una persona más bien como parca, como tranquila. En la forma en que esa persona tiene su casa se ve mucho del carácter de esa persona. Así que si ponemos eso en el escenario de Dios, la casa del Padre debería reflejar el carácter de Dios. Se supone que el templo debería reflejar la bondad, la belleza, la justicia, la personalidad de Dios, el amor, la santidad de Dios. Eso es lo que debería verse en el templo. Por eso Dios insistió en que Él mismo dio el diseño del templo. Tienen que hacer esto así. Quiero que lo hagan de tal medida, que usen tales materiales, porque para Dios y en las culturas alrededor, el templo era un reflejo del carácter de ese Dios. Así que lo que se esperaba es que el templo de Dios, cuando la gente entrara al templo, dijera, qué bello es Dios, qué santo es Dios, qué pureza hay aquí, qué santidad la que refleja este lugar en cada detalle, en cada cosa, en cómo está esto puesto allí, aquí. Eso es lo que debería ser ese lugar. Pero Jesús llega a este lugar y lo que se encuentra es un mercado. Un mercado. Un mercado. ¿Qué refleja un mercado? Un mercado refleja la ambición humana, la injusticia, el rechazo,
un lugar común, un lugar muy común como para llegar a representar, así sea ínfimamente, lo que es Dios. No hay lugar más común que un mercado. Y lo que Jesús encuentra cuando llega a la casa de papá es un mercado, donde lo que importa en ese lugar y lo que estaba importando en el templo era cómo puedo beneficiarme del templo. Entonces, si yo soy comerciante, voy a traer aquí mis vacas, mis ovejas, ¿cierto? Como feria de pueblo. Y voy a vender aquí porque es que viene gente de todas partes. Recuerden, es la Pascua y el mercado está lleno. La población de la ciudad se duplica y estamos en nuestro agosto. Entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho a eso? Toda la gente, los comerciantes venían y se ubicaban ahí a vender sus productos, donde lo que importaba ya en el templo no era Dios, sino cómo puedo yo beneficiarme de Dios, qué tanto yo puedo ganar, qué es lo que tú me ofreces, a cuánto me tiene la vaca usted, a cuánto me la tiene usted, no, me conviene más comprársela a usted. ¿Cuánto me valdrá acceder a esos servicios del templo? Eso es lo que Jesús se encuentra, su casa convertida en un mercado. Ahora bien, como no se trata simplemente de echarle el agua a los judíos, sino de tratar de pensar en nosotros, ¿qué piensan ustedes si Jesús visitara hoy nuestras casas de adoración? Un lugar como estos. ¿Qué pensaría usted si por un momento Jesús entra por esa puerta y nos ve a nosotros aquí reunidos? Tal vez no va a encontrar vacas, no va a encontrar palomas, no va a encontrar casas de cambio, pero yo creo que tristemente Jesús, al entrar por muchas de las puertas de nuestras iglesias, denunciaría el mismo mercado. Y déjenme mostrarles por lo menos dos formas en que nosotros somos también culpables de haber convertido la casa del Padre, el lugar donde Dios se reúne con su pueblo, el lugar donde la familia de Dios está junta, en un mercado. Hemos convertido la iglesia, díganme si no, en un lugar de transacciones religiosas. Un lugar donde yo puedo llegar hasta comprar un milagro. De estos personajes de la televisión que dicen: te vendemos el agua del río Jordán, báñate con el agua del río Jordán y en 7 días tú estarás sano. Compra el aceite ungido y entonces pacta por tu milagro. Da una ofrenda mensual de tanto y entonces en tanto tiempo obtendrás tu milagro. Cadena de diezmos. Eso es lo último que he escuchado. Cadena de diezmo, lo último en guarachas. Cadena de diezmo, donde vamos guardando y vamos haciendo como una pirámide. El que más dé, pues más arriba está, y el que más consiga diezmadores, como que en un sentido va subiendo en la cadena. Siembras. Básicamente lo que estamos viviendo es la misma realidad de Jesús. Estamos usando el templo para hacer transacciones, ya no con vacas, ya no con palomas, pero sí con milagros. Sí estamos, y los pastores somos los primeros responsables de eso, pero también nosotros como iglesia que nos hemos quedado callados ante eso. Y nos hacemos partícipes en un sentido de ese mercadeo de la fe, donde hemos convertido la casa de Dios, donde si tú no tienes para comprar el buey, o no tienes para comprar la paloma, o no tienes para comprar el milagro, ni te pases por el templo. No hay nada que hacer allá, porque no puedes presentarte a Dios con las manos vacías. Y manos vacías es no tener plata para comprar tu milagro o tu bendición. Así que Jesús, yo creo que entraría a muchos de estos lugares y también no derribaría mesas, pero sí volcaría sillas. Sí se rasgaría las vestiduras, sacaría su látigo y, al igual que en aquel entonces, denunciaría la perversión de lo que hemos convertido la casa de Dios. Pero no le demos malo a los demás, no le demos palo a los demás.
Creo que también cuando leía este pasaje, Dios traía a mi corazón una fuerte convicción de que tanto nosotros hemos pecado también en convertir la casa de Dios, la casa de nuestro Padre, en un mercado, en el escenario de que hemos llamado o hemos convertido lo sagrado en común. No hay un lugar más común que un mercado. Y nosotros creo que hemos venido perdiendo una sensación de que cada vez que nos reunimos y cuando está el pueblo de Dios junto, hay algo sagrado allí, hay un asunto de reverencia, hay un asunto de que Dios ha prometido que va a estar donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, una promesa de Dios que va a estar con su iglesia, que Él va a liderar su iglesia, que Él va a empoderar su iglesia, que Él va a guiar su iglesia, y hemos convertido el congregarnos, hemos convertido el ser familia de Dios en algo tan trivial, en un plan de tan segunda categoría. Hemos tomado los asuntos de Dios de forma tan ligera, hemos perdido nuestra capacidad de asombrarnos por la obra de Dios, que Dios se ha rebajado a una emoción. Ay, hoy no sentí a Dios. Ay, hoy no sé, hoy no me vibró la mano. Hoy no sentí, hoy no me ericé. Y entonces no me ericé y Dios no estuvo en medio de nosotros. Hemos reducido a Dios a una costumbre familiar. Yo voy a la iglesia porque es que hay que ir a la iglesia. Hemos reducido a Dios a un plan de segunda línea. Y hemos convertido lo sagrado que es estar juntos como pueblo de Dios como algo simplemente de segunda línea. Un plan tan cancelable como ir al mercado. No sé a cuántos de ustedes les da pereza ir al mercado, pero que uno tiene que hacerlo. Pero uno entre más lo pueda cancelar, mejor. Así hemos convertido la iglesia. Y es tan cancelable que uno dice, si está lloviendo, mejor no voy. Iré, pero si no es festivo el lunes y entonces vengo el domingo. Si no juega Nacional, si no viene mi mamá, si no viene mi papá, si no viene la abuela, si el carro funciona, si no tengo entrenamiento. Y el plan de Dios, que es reunir a su pueblo en el día del Señor, un día como hoy, se ha convertido en un plan de segunda categoría. Un plan de que yo lo hago si todas las demás cosas se me dan. Y si no hay otro plan que me parezca a mí más emocionante, más intrigante, lo que sea. Hemos convertido lo sagrado en común. Y hemos vivido en un escenario que Dios denuncia y que denunció en el pasado por medio de los profetas. Mire lo que Dios dice en Ezequiel: sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis sábados y he sido profanado entre ellos. La misma denuncia del tiempo de los profetas, en que no hemos sabido diferenciar entre lo sagrado y lo común, creo que nos cae a nosotros como anillo al dedo. En medio de una sociedad y en medio de un cristianismo donde las cosas de Dios hacen parte de una casillita en mi vida entre las demás, donde Dios se ha vuelto tan común que puedo cancelar, que puedo aplazar, que me puedo hacer que no me interesa, que puedo vivir en otros escenarios de la vida. Tan común que yo creo que hasta puedo llegarlo a hacer online. Online. En eso hemos convertido nosotros las cosas de Dios. Déjenme leerles de este libro de un pastor. El libro se llama La Iglesia conforme al corazón de Dios, Miguel Núñez, y él menciona algunas cosas y yo quiero leerlos porque creo que él lo dice mucho mejor de lo que yo podría llegar a decirles a ustedes. Dice: cuando el hombre minimiza la grandeza de Dios, su adoración se reduce, se corrompe, se trivializa, y el pueblo de Dios no conoce dónde está la diferencia entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios. Esto da como resultado una música de adoración popular, superficial y muchas veces irreverente, que no sabe distinguir entre lo verdaderamente espiritual y lo emocional. En ese sentido, la iglesia de Dios es culpable en convertir lo sublime en ridículo. Levantar manos, uy, qué ridículo. Lo especial en vulgar, lo grandioso en insignificante, lo excepcional en habitual, lo insuperable en comparable, lo celestial en terrenal,
lo infinito en temporal, lo honorable en algo abominable, lo notable en algo que está desapercibido, lo divino en humano. En otras palabras, la iglesia de hoy es culpable de haber humanizado a Dios y de divinizar al hombre y de haber popularizado y vulgarizado lo sagrado. Esta es la enfermedad de la iglesia de hoy, a la que hemos llamado mundanalidad. Hemos definido sus causas: desplazamiento de la palabra de Dios, el enfatizar la experiencia por encima de la verdad, mercadeo en la iglesia, el querer ser relevante, moderno y popular, y por tanto amada por el hombre y por el mundo. Un indicador que no falla, dice el autor, es cuando el hombre del mundo que no conoce a Dios visita la iglesia y se siente a gusto y cómodo. Muchas veces esta es una señal de que la iglesia ha dejado de ser la iglesia de Cristo. Cristo lo dijo de este modo: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Lo sorprendente no es que el mundo rechace lo que hacemos y cómo lo hacemos. Lo que debe llamarnos la atención es cuando el mundo se enamora de la iglesia. Pues eso no suele ser síntoma de que el mundo se haya santificado, sino de que la iglesia se ha mundanalizado. ¿Y saben una cosa? Los pastores hemos sido los primeros artífices en convertir lo sagrado de Dios, lo divino de Dios, en algo tan común. Cuando pensamos más en cómo podemos ser más populares, atraer más personas, decir y cuidar el discurso para que nadie se ofenda y dejar la verdad de Dios. Pero hoy Dios viene a nosotros y nos señala también, como lo hizo en aquel día, y nos dice que hemos convertido lo sagrado en común, que hemos trivializado la casa de Dios y que hemos perdido la capacidad de pensar que cuando estamos en las cosas de Dios, en los asuntos de Dios, estamos tocando lo sagrado. Estamos hablando de algo que debe reflejar la misma gloria de Dios. Y no es común, es extraordinario. Este relato, el relato de Jesús en el templo, es de los pocos relatos que encontramos en los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas también registra esta escena. Y en los otros 3 evangelios Jesús describe lo que se ha convertido el templo de Dios con una palabra muy fuerte que yo no quisiera dejar de pasar esta mañana. Y Jesús llama al lugar donde se reúne el pueblo de Dios: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. Y esa es una cita del Antiguo Testamento. Y yo quiero leerles, si lo pueden buscar sin perder, Jeremías capítulo 7, para que leamos juntos. ¿Qué significa vivir como un ladrón en la casa de Dios? ¿Qué significa convertir el pueblo de Dios, las cosas de Dios, en una cueva de ladrones? Jeremías capítulo 7. Versos 1 al 11. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. El lugar es el templo y el profeta está denunciando en el templo. Verso 3. Así dice el Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que se repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces, verso 7, los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas
que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal y siguen a otros dioses que jamás conocieron. Verso 10. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa, en el templo que lleva mi nombre, y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas esas abominaciones. ¿Creen acaso ustedes que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. ¿Qué es convertir la casa de Dios en cueva de ladrones? Lo que estaban haciendo estas personas era gente que venía al templo, gente que adoraba en el templo, gente que ofrecía sacrificios, y por hacer esas cosas que religiosamente eran las cosas que se debían hacer, decían: estamos a salvo. Aquí en la casa de Dios no nos va a pasar nada, somos el pueblo de la promesa, todo estará bien, somos hijos de David, somos hijos de Dios, y no ha pasado nada. Cuando el día anterior habían robado, fornicado, adulterado, matado, habían sido injustos, oprimido a sus empleados, adorado a otros dioses. Pero llegaba el domingo, en ese caso el sábado, y corrían al templo a esconderse y venían diciendo y se escondían de sus fechorías en el templo: aquí no pasa nada, aquí yo estoy con Dios. Ellos decían: somos pueblo de Dios, yo soy su hijo, yo en verdad amo a Dios. La casa de Dios se había convertido en un refugio de ladrones. La casa de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones, donde practicamos el dicho: el que peca y reza, empata. La iglesia no es un lugar para calmar la conciencia. La iglesia no es un lugar para calmar tu conciencia. Para que tú digas: yo he hecho esto, pero yo voy a la iglesia y ya como que tomé mi dosis y el otro día sigo en las mismas, y voy a la iglesia otra vez. Todo lo contrario, la iglesia debe despertarte la conciencia de pecado para que tú puedas arrepentirte de tu pecado y volverte a tu Dios. Reconocer que tú eres un pecador, que eso no es lo que Dios quiere para ti, que eso no representa lo que Dios es. Que abandones tu pecado y digas: Señor, por mí mismo no puedo, yo necesito a Cristo y necesito el Espíritu habitando en mí. Ven a mí, me arrepiento y ayúdame. Pero lo que yo veo como pastor es un síndrome que cada vez lo veo con mayor frecuencia entre las personas que vienen a un lugar como estos. Y es probable que tú estés aquí y que esto que voy a decir te describa a ti. Yo lo he llamado el síndrome de esconderse de Dios detrás de Dios. Realmente la frase es una frase tomada de un autor. Él lo dice de otra manera, pero es básicamente la misma idea. Esconderse de Dios detrás de Dios. ¿Cómo detectar si yo tengo ese síndrome? Si eso es lo que yo estoy padeciendo, si yo tengo esa enfermedad. Permítame describirle lo que una persona que vive esta enfermedad dice y hace. La persona que sufre del síndrome de esconderse de Dios, detrás de Dios, es una persona que sabe en su corazón y en su mente que está haciendo algo que Dios no aprueba, que está en un pecado, que lo que debería hacer es confesarlo y apartarse de él, y luchar con toda su alma y con todas sus fuerzas para abandonarlo. Pero en vez de hacer eso, lo que hace esa persona es usar la iglesia, las predicaciones, la oración, porque es una persona que ora, es una persona que va a la iglesia, es una persona que lee la Biblia, y en vez de usar esos recursos que Dios les da para arrepentirse de su pecado y dejarlo, usa eso mismo, la oración, la lectura de la Biblia, el congregarse, como un asunto para calmar su conciencia. Y para decir: bueno, realmente del todo yo no me he ido de Dios. Realmente yo todavía estoy en Dios. Realmente todavía Dios me ama. Y empieza a predicarse unas verdades a medias en su mente. Pero es que yo sé que Dios me ama. Es que Dios es un Dios de mucha gracia. Yo sé que el Señor me va a ayudar. Yo sé que Dios está conmigo. Mire cómo me ha bendecido en esto. Si Dios no estuviera conmigo, no me hubiera bendecido en esto. Y empezamos a predicarnos medias verdades y a tratar de justificar lo que estamos haciendo. Calmar la conciencia
Y entonces concluye, estaré a salvo, estoy bien, todo va a estar bien, estoy en la casa de Dios, yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, yo voy a la iglesia cada domingo. ¿Qué me podría pasar? Estoy a salvo. Convertimos la casa de Dios en cueva de ladrones cuando vengo a ella a calmar mi conciencia después de haber negado a Dios con mi conducta en la semana. Pero vengo el domingo como si nada hubiera pasado y me digo a mí mismo, Dios es amor y gracia, y me escudo en eso para seguir en mi pecado. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que esa persona cree con todo su corazón que está bien. No puede ver su error, no puede ver su yerro. Y entre más pasa en esa situación, cada vez su conciencia se cauteriza más y cada vez se hace más ciego a esa realidad. Y por más que el pastor se desgaste aquí al frente y señale aún el pecado de esa persona, antes lo felicita. Pastor, gracias por esa palabra. Y el lunes, igualito. Lo que Jesús denuncia es eso. Eso. Que esta gente va al templo, pero no es el templo. Que ellos van al templo, pero no son el templo de Dios. ¿Te has preguntado si tú eres templo? Versos 23 al 25 de nuestro pasaje se nos presenta la triste realidad de muchos que hoy día creen, se llaman cristianos. Gente que cree a Jesús por las obras que Él hace y evidentemente creen, porque el texto nos dice que ellos creían y la palabra que usa en el original en ambos casos es la misma. Ellos creen en Jesús porque han visto las obras de Jesús. Claro Jesús, claro Jesús, claro Jesús, Él es mi Dios, Él es el Señor, claro que sí, te seguiremos hasta el final. Ellos creían en Jesús, pero Jesús no les creía a ellos. Porque aunque iban al templo, adoraban en el templo, parecían cristianos. O sea, usted los veía y decía, uy, no, este muchacho debe estar ya a un escalón de la gloria de Dios. Hablaban como cristianos. En semana, en Facebook, en Instagram, ponen versículos. Hacen los planes de lectura bíblica de las aplicaciones. Todo indica que son creyentes. Hablan como un creyente, dicen Dios les bendiga, hermano, gloria a Dios. Igualito. Pero Jesús sabe algo que ni usted ni yo sé y no podemos hacer. Jesús conocía sus corazones y Él no necesitaba que nadie le dijera quién era cada quien. Y cuando Jesús ve a estas personas que dicen creer en Él y los ve, Jesús les dice, no les creo, no les creo, no les creo. ¿Saben, hermanos y amigos que nos visitan? Una de las cosas que más daño nos puede hacer a nosotros es llegar a creer que todos los que estamos aquí y que todos los que van a una iglesia y que todos nosotros, por ir a un lugar y por hacer ciertas cosas, somos cristianos. Una de las preguntas más importantes que yo debo hacerme en mi corazón y hacerme delante de Dios es, Señor, ¿yo estoy en ti? Ahora bien, ¿cómo yo puedo saberlo? ¿Cómo yo puedo saber si yo soy de esos que digo creer, pero que cuando Jesús me ve, no me cree? Hay una sola evidencia que vemos a lo largo de la Escritura, por lo menos una evidencia externa. La Biblia habla de una evidencia interna. El Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay algo que solamente nosotros podemos saber en lo profundo de nuestra alma, de si estamos en Cristo o no. Pero hay evidencias externas, que no tienen que ver con si vengo todos los domingos, que no tiene que ver con si levanto las manos o no las levanto, que no tiene que ver con si me sé versículos y los subo en Facebook, que no tiene que ver con nada de eso, sino que tiene que ver
con que esa confesión de que yo soy cristiano, que soy un hijo de Dios, vaya necesariamente acompañada con un fruto de obediencia. Mateo capítulo 7, versos 15 al 27, Juan capítulo 5, verso 8, Santiago capítulo 2, versos 14 al 26, Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Vez tras vez en la Escritura se nos dice, por sus frutos los van a conocer. Porque en aquel día en la presencia del Señor, mucha gente vendrá al Señor y dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Dios les va a decir, yo no los conozco. ¿Y qué le va a sumar a eso? Hacedores de maldad. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Dice John Piper que la verdadera fe salvadora es eficaz para producir obediencia práctica a Dios. Si Dios me ha dado una fe salvadora, Dios me ha otorgado la capacidad de producir en mi corazón por la obra de su Espíritu Santo llamada santificación, una obediencia que se ve, una obediencia que es práctica, que me permite decir al mal no, y que lucho contra eso, pero le digo no. Ahora bien, una objeción podría decir, entonces los cristianos no pecan. Entonces, para ser cristiano y estar en Cristo, entonces ¿significa que yo no peco? No. Pero sí hay una diferencia. El cristiano peca, pero lucha, pero avanza, pero le duele el pecado, pero da hasta su alma para apartarse de él. Y tal vez la forma más clara de poderlo ver, la diferencia entre un inconverso y una persona nacida de nuevo, que es el tema que nos va a ocupar la siguiente semana cuando llega Nicodemo a Jesús, es que mientras que la persona que está en Cristo lucha con toda su alma contra el pecado y le duele en su alma y dice, pero ¿por qué otra vez? Y da la batalla y confiesa su pecado y se aparta y se postra delante de Dios y le duele su maldad y va creciendo y va creciendo y va avanzando, porque la santificación es progresiva. La santificación no es que vengan todos al frente, yo les doy santificación, eso no funciona así. Es progresiva, es un paso a paso, siendo transformados, dice la Biblia, a la imagen del varón perfecto. Filipenses dice también que el que comenzó la buena obra la va a terminar, es decir, ya la comenzó pero no la ha terminado. Es decir, que hay un escenario en que estamos siendo transformados. Este punto no es que si ya la tenemos toda, pero el punto es que el cristiano sí lucha contra el pecado. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano lucha contra el pecado. El no cristiano lucha contra la ley de Dios. Y vive diciendo, pero ¿por qué Dios dijo eso? ¿Pero por qué tiene que ser así Dios? ¿Pero por qué ese mandamiento es tan difícil? ¿Pero por qué Dios pide eso? Esa es la diferencia. Un creyente no pelea con Dios por la ley de Dios. Un creyente pelea contra el pecado y ama la ley de Dios. El no creyente pelea y se estrella con Dios. ¿Por qué esto es así? Debería ser diferente. Dios no me debería pedir eso. Dios no debería pedirme perdonar. Dios no me debería pedir esto. He ahí una forma de saber si estás en Cristo o no. El converso lucha con el pecado. El creyente lucha contra el pecado por dejarlo, por ser transformado. El no creyente no lucha. Lucha con Dios. Y quisiera que la vida y la Biblia dijera otra cosa. Y ve la ley como pesada e imposible. Ve la ley de Dios como algo dañino para él. El creyente ve la ley de Dios y se deleita como el salmista en la ley de Dios. Dice, esto es lo mejor para mí y yo debo vivir así porque ese es el plan de Dios. El no creyente quisiera que fuera de otra manera. Quisiera, para terminar, y antes de las aplicaciones, hablarles a aquellos que están en este lugar que sufren el síndrome de esconderse de Dios detrás de Dios.
y cada vez más con mayor frecuencia me lo encuentro en una sala de consejería, en conversaciones de pasillo, cuando me entero de decisiones que toman las personas y digo, arrepiéntete de tu pecado. Puede ser que tú te has creído que eres un creyente y no lo eres. Pero saben una cosa, si tú estás aquí esta mañana es porque todavía hay gracia disponible para ti. Y si tú sientes congoja en tu corazón, y si tú sientes que Dios te está hablando es a ti, entonces todavía hay esperanza para ti, hay gracia disponible, la cruz sigue abierta para ti. Pero no creas que puedes jugar con Dios, jugar a ser cristiano. En varias oportunidades Dios le dijo al pueblo, decídanse, o me van a seguir a mí, o van a seguir a otros dioses. En Dios, ¿somos o no somos? En Dios, ¿somos fríos o calientes? Lo tibio no existe. Y este no es un mensaje para llevarte a ti, a tu esfuerzo propio. Es un mensaje para llevarte a ti a los pies de la cruz y a reconocer quién eres tú. A que tú puedas con honestidad decir, realmente yo creo que Jesús no me cree. Porque yo he estado escondiéndome de Dios detrás de las cosas de Dios. Y yo he estado usando la iglesia para calmar mi conciencia. Y yo he estado usando la lectura de la Biblia, la oración, para calmar la conciencia que me acusa. Si te acusa es porque estás en Dios. Si te acusa es porque hay todavía misericordia para ti disponible, pero tienes que reconocer tu pecado y apartarte de él y volverte a Jesús. Vuélvete a Dios mientras todavía estás a tiempo. Algunas aplicaciones para orar y terminar. Número 1, ¿has creído en tu corazón que Jesús es en quien habita la plenitud de Dios? Es decir, ¿crees que Él es Dios y que Él es la misma presencia de Dios? Número 2, ¿cree Jesús en ti? ¿Cree Jesús en ti? Cuando Jesús ve tu confesión de fe y lo que tú dices creer, pregúntate en tu corazón y pregúntale, Señor, ¿tú crees en mí? En el sentido de, ¿realmente yo soy un creyente? Si tú dices ser un creyente, entonces vive como tal. Vive como tal. Tercero, ¿estás teniendo lo sagrado como común? ¿Estás en un sentido viviendo como los ladrones? ¿Estamos viviendo como los ladrones? Y a este servidor se cae ahí en ese punto. Yo mismo hoy tengo que arrepentirme de haber tomado muchas veces lo sagrado como común. Y volvernos a Dios con todo nuestro corazón y aprender nuevamente a apreciar que estamos en los asuntos de Dios, que no podemos humanizar a Dios, que no podemos jugar a ser iglesia. Necesitamos que este lugar, todo lo que hacemos, manifieste quién es Dios, la misma gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, en cada cosa que hacemos y cómo lo hacemos, manifieste algo del carácter y la belleza de Dios. No podemos tratar como común a algo que es sagrado, como Dios y su iglesia. Y finalmente, si te estás escondiendo de Dios detrás de Dios, enfrenta tu pecado y vuélvete a tu Dios. Yo creo que tomemos unos 5 minutos para orar a la luz de esto. Y que permitamos que el Señor venga, como ha venido ya en su palabra, venga a tu propia realidad y que tú respondas. Responde a Dios. Responde a Dios esta mañana.
Y en lo íntimo de tu corazón, clama a tu Dios. Y si necesitas estar en tus rodillas, ponerte en pie, lo que quieras hacer es quedarte sentado simplemente y orar. Pero esta es mañana de arrepentimiento, no dejes pasar esta oportunidad de Dios para ti. Señor, gracias por venir. Gracias por entrar por estas puertas y tirar nuestras mesas, sacar nuestras vacas, nuestras palomas. Gracias por denunciarnos. Gracias que hay amor en tu denuncia. Porque tú no amas al pecador diciéndole todo estará bien. Refúgiate simplemente en mi casa. Tú no amas al pecador cuando le dice todo estará bien. Tú amas profundamente al pecador cuando le ayudas a ver su pecado, cuando les abres los ojos a los ciegos para que vean, se arrepientan y crean en el Evangelio y vengan a ti, Señor. Esa es la forma preciosa de manifestar tu amor por nosotros. Que no rechacemos tu amor que viene hoy como exhortación y como palabra fuerte, sino que nuestro corazón sea dócil, sino que nuestro corazón, Señor, se arrepienta y venga a ti. Yo te pido que liberes a muchos del engaño que por años tal vez han vivido, creyendo que podrían llegar a tener una vida artificial cristiana, que por sí mismos podrían crear la vida que solamente Dios puede crear. Y que clamen porque la verdadera vida venga a ellos. Que clamen para que la verdadera vida venga a ellos. Y si hoy escuchas tu voz, no endurezcas tu corazón. Vuélvete a Dios.
No uses más cada domingo, cada prédica, cada oración que tú haces en casa, cada lectura de la Biblia, para justificar tu pecado, para calmar tu conciencia. Úsalas como lo que Dios lo ha dado, recursos para nuestra santificación, recursos para venir a Él y ser transformados por su poder y su fuerza, recursos para poder esforzarnos en la gracia de Dios y ser transformados a su imagen, recursos para hacer morir lo terrenal en nosotros, recursos para quitarnos la vieja vestidura y vestirnos del nuevo hombre. Perdónanos, Señor, por usar para usos comunes lo que es sagrado. Y haz que esta iglesia, Señor, este liderazgo, que estos hermanos sean un heraldo en este mundo que le dice al mundo, esto es Dios. ¿Quieres ver quién es Dios? Mira dentro de nosotros. Míranos cómo adoramos, mira cómo predicamos, mira cómo vivimos, mira cómo servimos unos con otros, mira cómo ministramos a otros, mira cuánto se aman. Que así sea, Señor, que así sea, para la gloria tuya y el bien de tu pueblo. Ayúdanos esta semana a caminar diferente, a caminar diferente. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.